¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidas a este nuevo estreno del Chile que viene, con versiones contingentes a través de las plataformas de Súbela y Súbela News. Sin duda lo que nos convoca por estos días es el escándalo político del año, el denominado caso Hermosilla, el caso Audios. Para conversar de esto y otros temas tomamos contacto con Valencia, España. Una vez más nos visita el sociólogo académico y columnista Alberto Mayola. Alberto, bienvenido al Chile que viene, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto saludarte como siempre y un placer poder, aunque sea a la distancia, hablar un poco de estos temas que están en temperatura elevada, por decirlo menos. Claro, me imagino que la reflexión y el análisis con perspectiva se hace difícil cuando vamos recibiendo información día a día, minuto a minuto. Sin embargo, yo creo que desde que explotó el caso Audios ya podemos mirar cierta perspectiva de lo que ha estado ocurriendo, y te lo planteo de la siguiente forma. En nuestra historia reciente, el caso Hermosilla es tal vez el mayor escándalo político, judicial, empresarial que ha vivido nuestro país. Sí, básicamente, a ver, mira, probablemente, mira lo que voy a decir, probablemente como caso, no necesariamente, o no sabemos si realmente es el más grave, el que involucra más tipos de entidades, no lo sabemos, básicamente porque lo que ha pasado no tiene tanto que ver con el caso en sí mismo, sino con las condiciones en las que se enfrenta el caso. Me explico. La sociedad tiene un conjunto de mecanismos para soportar la presión de los acontecimientos. Las élites tienen un conjunto de mecanismos para soportar la presión de los acontecimientos, naturalmente. Es decir, hay muros de contención, hay filtros, hay toda clase de herramientas que las élites y el orden social tienen para que la cosa no se desmadre. Esos mecanismos, cuando hay crisis, se ponen en acción. Esos mecanismos se van desgastando cuando tú los usas en exceso. Cuando tienes el caso Penta, después tienes el caso SQM, antes tuviste el caso La Polar, tienes los casos de empresas donde hay casos de efectivamente relaciones con simposios de impuesto interno, con otras entidades donde hubo casos de corrupción. Cuando tienes casos que son de corrupción de empresas, en fin, cuando tienes un conjunto de escándalos, ¿qué es lo que termina por pasar? Termina por pasar que el siguiente escándalo tiene menos herramientas para poder sostener el orden. Entonces, a mí me preguntaban hace meses, cuando marzo, qué sé yo, cuando ya se veía que el caso Hermosilla ya empezaba a tomar forma de una crisis grande, me decían, bueno, pero son poderosos, van a poder controlarlo. Y yo decía, no, que las herramientas que tienen ya no son suficientes. Entonces, probablemente por eso nos estamos enterando de tanto, porque sencillamente, como se dice habitualmente, el elástico se rompió, la represa no aguanta el agua y sencillamente entonces la energía del proceso se despliega con toda su fuerza. Entonces, sí, es el caso más importante, no necesariamente porque los hechos sean realmente lo más grave, sino que sencillamente porque el sistema no está en condiciones de absorberlo y trabajarlo de una manera que se mantenga tranquilo. Alberto, ahora no solo es el oficialismo, sino que también Chile Vamos se suma a los anuncios de una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. ¿Cómo lees esta decisión por parte de la derecha chilena? A ver, no nos engañemos, el tema de la Corte Suprema es gravísimo, pero al mismo tiempo, en la práctica, para efectos de este tipo de crisis, es un distractor. El 90%, 95% de la población no conoce los nombres de los ministros de la Corte Suprema. Correcto. Del ministro del Interior lo sabe el 90-95%, del presidente lo sabe el 98-99%. Entonces, esta es una crisis que llega a niveles de presidencia, vicepresidencia de la República. O sea, aquí efectivamente la gran pregunta periodística, que es sottovoce, está soterrada todavía, pero es una pregunta periodística fundamental, y la pregunta histórica es en qué momento este caso se va a sincerar respecto a su propia naturaleza. La naturaleza del caso es que si tienes al ministro del Interior, vicepresidente de la República, involucrado en un caso como este, donde se vislumbran trenzas que son verosímiles en términos de
tráfico de influencias para beneficiar determinados tipos de proyectos, visiones políticas, incluyendo los temas en las cortes. Bueno, ahí está la máxima gravedad. O sea, todavía nosotros estamos jugando con este juego de no querer ver el horror. ¿Ya? Estamos en la base del Edipo que se saca los ojos porque no quiere ver lo que está pasando. No queremos ver que finalmente aquí la gran pregunta es hasta dónde se ha llegado en el marco de nuestros gobiernos del uso y abuso del derecho, de los medios de comunicación, de toda clase de cosas para poder soportar un esquema que suponía ya sea faltas a la verdad, desviación del derecho, y también, al mismo tiempo, por el lado empresarial, fraudes, estafas de todo orden. O sea, esto todavía no somos capaces de hacernos cargo del corazón del asunto, y esa es la verdad, y estamos jugando a que vamos por el lado. Ahora, antes de hablar de la figura de Andrés Chadwick, ¿no? Porque efectivamente ha sido en múltiples diálogos y audiencias mencionado, y su silencio sí que incomoda a Chile Vamos. Yo me pregunto, ¿de qué sirve una acusación constitucional donde siempre está el riesgo de convertirse en un show mediático, ¿no? Porque lo hemos visto otras veces. Esta mal usada herramienta, donde muchas veces capota producto de lo mal diseñado que viene o simplemente no se sostiene. Hablemos de la acusación que está en curso, porque es lo que tenemos hasta el minuto. Es que mira, además se da esta cosa de las costumbres. La costumbre en estas cosas es que para los bienes y los males hay un cierto cuoteo. Se abre un caso en la fiscalía que perjudica a la izquierda, entonces hay que abrirlo por la derecha también al mismo tiempo. Se abre en este caso lo que pasó es que finalmente la información lejos, pero lejos, más grave sobre Ángela Vivanco. O sea, lo tiene todo, es de una gravedad absoluta. Entonces, los otros dos jueces, al principio parecía que el que iba a ser la víctima sacrificial principal iba a ser Jean-Pierre Matus. Ahora ya están dibujando la posibilidad de Sergio Muñoz, porque es la forma de empatar la importancia que tiene Ángela Vivanco, y el juez Muñoz, un juez de larga trayectoria. Entonces, se está dibujando el mecanismo de que salgan dos, uno por cada lado, en el fondo. Entonces, estamos jugando un juego que sigue en la lógica del sistema político y no en la lógica de las instituciones que funcionan y dicen, oye, a ver, pero aquí la Corte Suprema en esto fue muy clara. O sea, la Corte Suprema es llamativo lo que hizo. Se demoró un par de días, nada más, en salir a decir que abre cuaderno de remoción. O sea, da un ultimátum real, no el ultimátum del gobierno en él, ¿no? Un ultimátum real, de caducidad real. Dice, usted se va, está diciendo, y nombra no solamente los casos que están en la opinión pública, nombra otros casos que no están en la opinión pública y genera entonces, gatilla con ello la crisis en ese sentido. Entonces, es muy importante lo que ha hecho la Corte Suprema en ese sentido, pero el sistema político vamos a ver si está dispuesto a llegar a jugar ese nivel de ese partido. Alberto, ¿crees que se requiere de una gran reforma al sistema de nombramientos de los jueces para poder, de cierta forma, amortiguar este terremoto político en cuanto a lo institucional? A ver, es evidente que después de esto va a haber una discusión sobre los nombramientos, pero la discusión sobre los nombramientos parte siempre muy santa y termina siempre muy diabólica. O sea, es muy difícil que no entren intereses, y además es muy difícil hacerlo. O sea, hacer una cosa neutra, si finalmente existen personas que van a tomar decisiones, personas que van a nombrar, negociaciones, por lo tanto siempre van a haber esos elementos. Yo creo que lo más complejo que viene ahora, o sea, soluciones a la crisis, en el fondo, cuando ya está abierta esta magnitud, es muy difícil, muy difícil. Te pongo un ejemplo, mira este escenario, que yo lo encuentro absolutamente, no solo probable, esto es seguro que va a ocurrir. Supongamos que tú eres abogado de una persona que perdió un juicio donde estaba la ministra Vivanco, y para ese juicio
hay evidencia de que la ministra Vivanco tuvo relaciones de conversación, de entregar la información a la contraparte a través de Hermosilla o X. ¿Ok? Supongamos eso. Yo obviamente voy a ir y voy a decir, ¿sabe qué? Hay que abrir este juicio de nuevo. El juicio es nulo, pido la nulidad del juicio. Correcto. Después va a llegar una persona que va a decir, mira, yo no apareció ningún antecedente sobre mi juicio, pero lo que sí pasó, y pasó también en el otro juicio, es que cambiaron la fecha y no iba a estar la ministra Vivanco, y estuvo la ministra Vivanco y votó en contra y por tanto considero se va a abrir una caja de Pandora que los tribunales van a tener que tomar la decisión de si le dicen que sí a la gente o le dicen que no. Si le dicen que sí, convocan que todos los juicios partan de nuevo, que es terrible, es una cosa. Si dicen que no, se come una ilegitimidad importante porque todos saben que cualquiera de sus juicios en manos de aquellas personas que están siendo impugnadas, ¿ya? Entonces se da un lío de gran tamaño. Imagínate que llegase a ocurrir que se hace una acusación constitucional y salen Sergio Muñoz y la ministra Vivanco. Si pasa una cosa así, nos vamos a encontrar que el grueso, o sea, prácticamente todos los juicios que están en la tercera sala pasan por ello. Entonces, ¿cuál es el nivel de legitimidad que se va a ver? Esto es muy delicado, va a ser muy difícil de gestionar y hemos llegado al final del camino, hemos llegado a la mayor profundidad de toda esta crisis que a cada rato hemos jugado a que la superamos, a que el tiempo pasó, a que se escondió debajo de la alfombra, que se ve un poquito fea, se ve un poquito podrida, pero no es tan terrible. Bueno, resulta que aquí estamos y esto va a ser de gran tamaño y de larga extensión. Alberto, en el juego del poder hay personajes, te quiero citar textual, en el juego del poder hay personajes que son piezas de un tablero. Esto lo dijiste en una reciente columna para Radio Bio Bio. ¿Qué rol para ti cumplía Ángela Vivanco en función del trabajo de Hermosilla? ¿Cómo se contrasta, por ejemplo, con las funciones que cumplía Leonardo Villalobos? Claro, la función, mira, nosotros estamos acostumbrados en la sociedad de mercado, en la sociedad de consumo, estamos acostumbrados a pensar que el dinero es mucho más importante que el poder, ¿no? Además, más visible, se pueden comprar cosas, se puede comprar poder, ¿eh? El poder sí se puede comprar, y una gran ventaja del dinero es que se puede comprar poder. Pero si tú estás todo el tiempo comprando poder, la verdad es que significa que tienes muy poco poder. Entonces, estamos acostumbrados a imaginarnos que eso es la parte más importante. Entonces, la verdad es que esta señora Leonardo Villalobos estaba a cargo de manejar las platas, de mover las platas, de pagarle a los funcionarios que había que comprar, ¿ya? De mover los recursos que iban a hacer que pasaran las cosas que tenían que pasar, no pagar los impuestos, evitar pagar toda clase de gastos, eventualmente también incluso poder mentir en las declaraciones, en fin, todo eso es parte de la justicia, sobre todo engañar a los inversionistas, las grandes víctimas de la esquema de Factop, que es la empresa que abrió el caso, era perjudicar a los inversionistas. Muchos de ellos amigos de los dueños, o sea, una cosa bien ominosa. Bueno, esa era una dimensión del asunto. Pero esa es una jugadora táctica. Pero ¿qué es lo que pasa con la ministra Ángela Vivanco? La ministra Ángela Vivanco es un jugador de altísimo nivel, que tiene que además operar en la sofisticación. Ella no puede llegar a la mesa y decir, oye, tenemos que apoyar a esto por no sé qué cosa. No puede comprar al otro juez y decirle, oye, te van a pagar no sé cuánto. No va a hacer eso. Lo que va a hacer es que el juicio va a ser el 5 y el día 4 ella genera un mecanismo para que ella esté presente en esa causa y resulta que además eso ocurra un día antes, ¿ya? Ella va a interceder para entregarle la información a la parte que quiere beneficiar de quiénes son los jueces que van a estar ese día en el tribunal. Eso es muy importante, porque depende de eso, hasta los autores que citas, depende de eso, cuáles son los ejes que esos jueces, todos saben cuáles son los puntos sensibles, cuáles derechos les importan más. En fin, mejorar la probabilidad, como en el básquetbol, ¿no? Siempre los técnicos de básquetbol siempre buscan el tiro de mayor probabilidad. El juego de ella era dotarle a las personas que trabajaban con ella, no sabemos cuál es la estructura del trabajo, más allá de haberla aparentemente favorecido para ser ministra de la Corte Suprema, no sabemos si hay algo más, pero
en ese juego, en esa articulación, es mejorar la probabilidad de una de las partes, que es justo lo contrario, por supuesto, de la función de la justicia. Entonces, recordemos que la escultura de la justicia está representada por una persona que está ciega, que está con los ojos vendados, para que no vea a quién va a juzgar, para que no tenga nombre, no tenga ninguna información de eso y simplemente pese en una balanza, en una báscula, pese las pruebas. Y esto es lo que vulnera. Ángela Vivanco, en todas las causas que estamos presentes, en algunas estuvo a favor del Estado, en otras estuvo en contra del Estado, pero en todas estuvo a favor de Hermosilla. Entonces esa articulación está bastante clara. Alberto, volvamos a un tema que fue mencionado hace algunos minutos y me gustaría saber, a tu parecer, ¿no? ¿Cuánto daña el silencio de Andrés Chadwick a la UDI, a Chile Vamos y, por cierto, al piñerismo y su legado? Mira, yo tengo la impresión siguiente. Primero, yo creo que el vaciamiento, o sea, todo esto es posible en la medida en que hay sectores que entraron en un gran vaciamiento de poder. Esto es muy impresionante, porque los políticos, tal como hay gente que considera que el poder es dinero, hay otros que consideran que el poder son votos. Entonces, hay gente que considera que porque tiene votos, tiene poder. Hoy día la derecha tiene una alta probabilidad de tener muchos votos, muchos votos. Lo que yo he investigado, me sale que la gente tiene muchas ganas de votar por la derecha, solo que tiene el problema de que no sabe cómo votar por la derecha porque se lo hacen muy difícil. Esa es la verdad. Pero tiene muchas ganas. Entonces, cuando tú miras eso, ¿qué es lo que pasa? Que los políticos están pensando en los votos, los empresarios están pensando en su dinero, y nadie está pensando en que esta profundidad del problema requiere una cierta estructura de poder. Andrés Chadwick y compañía están vacíos de poder porque el jugador que mantenía la capacidad de ir ganando batallas, Sebastián Piñera era un caso muy extraño. Ganaba todas las batallas y podía perder la guerra ganando batallas. Era una cosa loquísima. Bueno, pero era muy astuto, muy hábil en el juego corto y podía ganar el día, que eso siempre es muy importante en las crisis. Han demostrado sus herederos que no son capaces de sobrellevarlo. Yo creo que los que han gestionado relativamente bien el asunto y han mantenido más o menos a raya el tema han sido fundamentalmente los hermanos Hermosilla. O sea, ellos han hecho una gestión más allá de las diferencias evidentes que tengo y que las he expresado públicamente, pero han hecho un control de la crisis bastante bueno. Les ha ido mal porque el caso es gravísimo y las pruebas que tienen en contra son terroríficas, pero lo han hecho bastante bien. Pero la derecha no sé si va a ser capaz La gran pregunta no es si la derecha es capaz de salvarse de esta situación, creo que no. La gran pregunta es, en primer lugar, si la izquierda es capaz de capitalizar este nuevo escenario, este escenario donde de alguna manera resucita un poco el estallido, y en segundo lugar, de si Evelyn Matei va a ser capaz de hacer lo que ha hecho, lo ha logrado eso, de ir un poco a medio camino, controlando el escenario de la centroizquierda, manteniéndolo a raya, incluso con mucha votación de ese mundo, y si ella logra mantener eso, podría ella salir indemne, aunque la derecha se esté hundiendo. Sin duda un escenario complejo el que se enfrenta, y me gustaría también ver la estrategia que ha enfrentado hoy la defensa de Luis Hermosilla, liderada por su hermano Juan Pablo Hermosilla. ¿Cómo la calificarías? No, yo creo que yo he acusado a esta defensa a veces de ser un poco o mucho inmoral. O sea, no tengo ninguna duda de que usaron en su momento la Fundación para la Confianza para sacar casos justo en el momento en que Luis Hermosilla estaba por entrar en este clímax de crisis, ¿no? Entonces, la verdad es que, pero debo reconocer que la gestión de la crisis es muy buena. Te pongo un ejemplo muy simple. Ellos tenían que analizar si tenían claridad o no, información o no, o al menos la sospecha de que los medios ya tuvieran todo, o algunos medios tuvieran todas las conversaciones de WhatsApp. Si eso era así,
no tenía ningún sentido seguir tratando de mantener cerrada la puerta del celular de Hermosilla. Entonces toman la decisión de decir, quiero que me abran todo. Cuando dicen que me abren todo a mí, en el fondo está diciendo que se abra para todas partes, porque todos saben que ya cuando hay un camino de salida, la información se va a ir por todas partes. Entonces, ellos estuvieron dispuestos a abrir eso, porque tomaron la decisión de jugar el juego, de decirle, ok, que el problema sea no de uno, sino que de 200, 300. Convirtieron el problema individual en un problema colectivo. Hicieron un acto de socialismo jurídico, digamos, ¿ya? Entonces convirtieron el problema de uno en varios. Y resulta que ese proceso les ha dado cierta renta. A ver, es tan pésimo, pero es que el caso, o sea, la defensa, después de que tú tienes un audio como ese, donde se confiesa toda clase de tropelías, donde tienes fases casi bíblicas de tentación del diablo, donde tienes todo lo que te puedes imaginar, o sea, todo suena como ironía después de esto, tienes prostitución, drogas, tienes todo, de manera obscena, pornográfica. Bueno, después de eso, lograr sostener el juicio, y lo han hecho razonablemente bien. O sea, yo creo que ellos han manejado el juego. La gran pregunta para mí no es sobre ellos. Yo creo que la gran pregunta es si hay jugadores en el sistema político en Chile para, más allá de andar esquivando estos problemas, no nos olvidemos que el año pasado hubo una epidemia de gente que se le perdió el celular en política. Correcto. Oye, aparecía celulares destruidos por los hijos. O sea, unas situaciones rarísimas que se perdieron un montón de celulares, se robaron un montón de celulares. Entonces, no nos olvidemos, hay mucha gente preocupada de lo que hay ahí, probablemente hay mucho material más. La pregunta de fondo es, ¿el sistema político va a ser capaz de tener alguna herramienta para frenar esto? Mi impresión es que no hay herramienta, y ese es el tema central, y la defensa de Hermosilla, además, ya no es recordemos una cosa importante, en muchos casos anteriores, la defensa jurídica del afectado era concurrente con los intereses de las élites. Hoy día ya los intereses de Hermosilla no son los intereses de la élite. Ya sabe que tiene que salvarse solo, que no puede salvarse él y todos sus compañeros, ¿no? que hay que entregar porque a él lo van a entregar también. Entonces, este escenario es completamente distinto, no lo hemos visto. Este es un escenario que no ocurrió en el caso Penta, este es un escenario que no ocurrió en el caso de SQM, es un escenario que no pasó en los distintos casos de financiamiento de la política, que no ha pasado nunca que la articulación de intereses esté fracasando tan gravosamente. ¿Alguien puede sacarle algún tipo de ventaja política a este escándalo o transversalmente aquí pierden todos? Pierden las instituciones, pierde la fe pública, pierden los partidos políticos. ¿Hay alguien que pueda obtener algún tipo de rédito de todo esto? Es difícil porque efectivamente caen todos. Si el Frente Amplio no tuviera el caso de Democracia Viva, digamos, probablemente esto le habría significado y si además en esta búsqueda de cierto tono institucional el Frente Amplio no hubiese literalmente comprado acciones, ¿ya?, en reivindicar a Piñera, qué sé yo, cuesta mucho ahora volver a un discurso crítico cuando has estado yendo de un lado al otro. Entonces, cuesta. Obviamente esto va a afectar menos a la izquierda, eso está clarísimo. Y podría ser que genere un cambio a nivel electoral. No nos olvidemos que agosto iba a ser un mes del terror para el gobierno por el tema del alza de la luz, y entre él y el caso Hermosilla ha sido más bien algo parecido a un jardín de rosas. Por supuesto, no es un jardín perfecto porque todavía no está claro si eso va a concurrir en votos, pero sí le ha dado cierta comodidad. En cualquier caso, réditos, no sabemos, porque efectivamente esto es lo primero que golpea todo el sistema político. Yo creo que este es un momento en el cual pueden surgir, como han pasado en muchos países, liderazgos que vienen de los mundos del derecho, justamente, jueces que son famosos por su probidad, fiscales, en fin,
toda clase de nombres que podrían venir a ser parte de los denunciantes de este tipo de procesos y que podrían entonces sacar algún partido. Pero además Chile en eso suele ser bastante poco creativo y no parece que vayan a entrar actores desde fuera. Desde la vereda del Ejecutivo, ¿cómo sientes que ha enfrentado el gobierno el caso Hermosilla? El gobierno ha jugado, salvo estas dos intervenciones que hizo el presidente, más bien saludando un triunfo la encarcelación de Hermosilla, eh, más bien el gobierno ha estado tomando palco, comentando el caso, por supuesto. Mira, para ser honesto, creo que no hay una estrategia. Creo que cuando el presidente se pasó un poco de rosca, y cuando te pasas de rosca, las cosas se pierden la oportunidad. En política tienes que ser todo lo hostil que debes ser, pero ni un centímetro más. Y el presidente, por el cargo, su nivel de hostilidad permitido es mucho menor. Entonces, ahí se equivocó, eso lo podría haber hecho un ministro, por ejemplo. Pero dentro de todo, ese ataque no estaba mal, era un ataque necesario. Pero había que hacerlo con más estilo, quizás con una cadena nacional, quizás y con un discurso muy cuidado, pero que al mismo tiempo fuera hostil. Lo que hizo el presidente de la Corte Suprema, ni más ni menos, que fue hostilísimo, pero muy institucional. Entonces, ese camino, yo creo que tengo la impresión de que el gobierno no ha encontrado mucho. O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, que en este momento aparezca como agenda fundamental el CAE, ¿ya? Y que aparezca como otro elemento fundamental la eutanasia. Está en un momento donde las cosas tienen que tener alguna pertinencia. ¿Qué tiene que ver esto con el escenario actual? Que son dos hoy día. Hoy día estaba el tema de seguridad muy fuerte y ahora se suma el tema de seguridad, entonces este tema institucional propiamente de la política, el tema de la corrupción. Bueno, donde se juntan, ojo, este es un caso donde se juntan casos tipo Penta con casos tipo Cabal. O sea, para decirlo en el código 2011, 2012, 2013, se juntan el problema del lucro con el problema de la corrupción. O sea, el mundo público y el mundo privado se juntan en la caída. Y esto también es importante porque esto tampoco había ocurrido antes. Entonces, yo creo que en ese sentido el gobierno todavía extraña el no tener una estrategia respecto a cómo afrontar este tema y por eso no le ha sacado todo el partido que podría. ¿Falta sintonía? Cuando tú me dices que se está discutiendo eutanasia y CAE, cuando las prioridades tienen que ser otras, a pesar de que el gobierno da señales de que ahí está puesto el interés en dichas noticias que se convierten en prioridades. Claro, pero el problema es cuando tú solo hablas, ¿entiendes? Cuando tú solo hablas. O sea, eh, el ministro Pardow dijo 4 o 5 veces caducidad, el proceso de caducidad no se ha abierto y no se va a abrir. No se va a abrir porque le genera un lío diplomático y no lo van a hacer. Pero habló hasta de una empresa estatal. Entonces, ¿para qué? Porque eso no es una propuesta real. Ese no es un camino real. Entonces, este es un gobierno que maneja muy bien las vocerías, sobre todo porque tiene al presidente Boris y a la ministra Vallejo, que son, en las vocerías son muy buenos, y además al ministro de Justicia, que en muchos de estos casos entra también a tallar. En general, hay buenas vocerías, pero esas vocerías no están acompañadas de las decisiones políticas. Entonces, es allí donde falta la estrategia. La estrategia tiene que ser. Nosotros nos acostumbramos, esto pasó también en las empresas, pasó en muchas partes, pero nos acostumbramos en los últimos 20 años que los problemas solo son problemas comunicacionales, no son problemas reales. Y los problemas son comunicacionales porque detrás de ese problema comunicacional hay un problema real. Y mientras no se entienda eso, es muy difícil funcionar. Entonces yo creo que el gobierno ha desaprovechado teniendo las condiciones y el talento para poder haberle sacado mucho más partido. Ahora el caso va a seguir presente y sin duda el gobierno va a tener una oportunidad que no parecía muy viable de terminar con su gobierno, no en una posición espectacular, porque eso no va a ocurrir, según mis datos eso no lo veo viable, pero sí en un estadio donde nunca haya bajado de su piso anterior. Todos
todos los presidentes tienen un piso, pero todos los presidentes anteriores, Piñera, Bachelet, bajaron muy por debajo de su piso en un momento determinado. El presidente Boric no le ha ocurrido todavía y podríamos estar en presencia de que este año, que parecía ser el peor posible para el presidente, resulta que sea el mejor de los que han concurrido y el último año sea más tranquilo. Alberto, hablando de eso, ¿cómo ves el próximo escenario presidencial? ¿Cómo lees las piezas sobre el tablero y sobre todo las potenciales nuevas figuras que muchos dicen debiesen emerger, entendiendo que la expresidenta Bachelet no va a competir? A ver, mira, te van a hablar dos Alberto Mayor, el del mes pasado y el de ahora. ¿Okay? El del mes pasado, ya a partir de 12, 15 mediciones seguidas que habíamos hecho, yo hago una encuesta mensual, entonces resulta que ya yo tenía certeza absoluta de que no había ninguna duda de que Evelyn Matei ganaba tranquilamente. No así con una distancia espectacular, pero tranquilamente, por decirlo así, 55-45 en segunda vuelta, por decirlo así, ¿no? Un poco como ganó el presidente Boric, en fin. Tranquilamente. Eso me parecía bastante obvio. Hoy día, ¿por qué? Porque era obvio, porque estaba marcando hace más de un año lo mismo, porque sus rivales solo habían bajado, porque no subían, y que la candidatura más fuerte, como es Michelle Bachelet, por el otro lado, carece de sentido histórico. O sea, ¿qué puede ofrecer Bachelet que no haya hecho en sus dos gobiernos? Versus una persona nueva, no parece muy viable. Entonces, me parecía bastante claro. Y además porque todas las narrativas políticas en el espacio público eran narrativas a favor de la derecha. Pero llegó agosto y tenemos, con el caso Enel y con el caso Hermosilla, tenemos dos narrativas, una narrativa que se actualizó, que era la narrativa 2011-2012, el tema del lucro de las empresas que no cumplen, que incumplen, que se saltan la ley y que quieren favores políticos, en fin. Y el caso Hermosilla es una versión superior de todos los casos relacionados con el mundo público anterior. Y esas dos cosas comprometen mucho a la derecha y comprometen mucho las estructuras del gobierno de Sebastián Piñera y del mundo empresarial. Por tanto, es una gran oportunidad para el izquierda. Entonces, yo estoy esperando, el viernes me llega el resultado del trabajo en terreno de la encuesta, así que yo la próxima semana ya voy a saber efectivamente cuánto se movió esto en medio de esta crisis. Para decirlo es simple, a mí Matei hace mucho rato me marca más de 30 puntos en primera vuelta, 30, 31, 32, 33. Si bajó 3 puntos, yo sigo insistiendo que gana tranquila. Si se movió 5 puntos en el mes, yo digo, sí, hay un golpe muy importante que le está haciendo daño. Que baje 3 puntos no significa que pasado mañana no le haga daño, pero sí mantendría mi idea de que todavía estructuralmente no tiene lesiones importantes. Mi impresión, entonces, es que con la información que manejo hasta ahora, es que Evelyn Matei debiera tener un camino relativamente abierto. Mira, a pesar de todo lo que está ocurriendo y cómo podría fisurar a su coalición el caso Hermosilla, las llamadas esquirlas de esto, ¿no? Porque esto va a seguir avanzando. Sí, mira, lo que pasa es que pasó que además con mi equipo detectamos una cosa muy importante, detectamos un 25% que en rigor son los que explican los triunfos de los distintos ganadores en las distintas elecciones, son los que se mueven, son los que no están fijos, pero tienen un perfil súper definido, no es así random. Bueno, esas personas quedaron no molestos, quedaron indignados. Ellos votaron por Boric, eligieron a Boric. No nos olvidemos que Boric en primera vuelta sacó menos de la mitad de lo que sacó en segunda, o sea, sacó una mala votación en primera vuelta. Le sirvió para pasar a segunda vuelta, pero era una mala votación. Y resulta que después obtuvo todos esos votos, pero gran parte de esos votantes, poco tiempo después estaban votando rechazo, poco tiempo después estaban votando en el Consejo Constitucional por republicanos. La mitad del voto republicano son gente que venía de haber votado por Boric. Entonces, y esas personas, cuando tú les preguntas, evalúa el presidente Boric, ¿sabes la nota que le ponen en promedio? Le ponen un 1,2, un 1,3 promedio cada medición. Entonces, yo tengo la impresión de que se hace muy difícil
para el Frente Amplio y para la izquierda en general competir al respecto. El Partido Socialista es un buque grande, pero es un buque que no ha logrado encontrar la manera de competirle a sus hijos rebeldes, ¿no? Y hasta el momento, con corcoveos y con esfuerzos y todo, pero siguen ahí más o menos siguiendo la línea que les da el Frente Amplio. Y entonces tampoco se les ve una fortaleza para poder redibujar el escenario. Mi impresión es que en ese sentido, a pesar del escenario muy, muy nocivo para la derecha, es altamente probable que Evelyn Matei, desmarcándose, va a tener que desmarcarse, pero va a tener que desmarcarse como Alexis Sánchez, pero va a tener que hacerlo muchísimo, pero si se logra desmarcar lo razonable, yo creo que sostendría su capacidad electoral. Alberto Mayol, hablando de encuestas, hace pocos días nos sorprendimos con un sondeo que aborda, a pito de los 5 años del estallido, la discusión constitucional, ¿no? Y las chilenas y chilenos en gran medida no quieren una nueva discusión constitucional. Lo que inmediatamente uno lee es una fatiga crónica respecto de los dos procesos que nos tocó vivir. ¿Cuál es tu mirada, tomando en cuenta la efeméride, la cifra, los 5 años de lo que ocurrió el 18 de octubre? Mira, yo tengo la certeza absoluta a partir de los datos. El problema es que preguntar las dos cosas juntas en un mismo instrumento es imposible, pero ¿qué es lo que pasa? La gente, hace mucho rato, además esto no ocurrió ahora, ocurrió hace mucho tiempo, te planteaba, pero en un 70%, ¿eh? O sea, cuando no era tema, hace muchísimos años, te planteaban que querían una constitución distinta. Correcto. Sin mucha esperanza, queremos una constitución distinta, no queremos esta, básicamente. Y ahora, lo que la gente no quiere es, efectivamente, tú lo dijiste muy bien, la discusión constitucional. La discusión constitucional es para ellos insoportable, y es insoportable con toda razón, porque tropezamos dos veces con la misma piedra. O sea, mira, yo acabo de hacer una investigación bastante grande y caracterizamos mucho todo Chile territorialmente. Y en esa investigación, fíjate, que tú te das cuenta qué es Chile. Y Chile no tiene nada que ver con lo que se imaginan probablemente ciertas élites de la izquierda y de la derecha. Unos por un lado y el otro por el otro, con temas distintos, se imaginan cosas diferentes, pero ninguna de las dos que se imaginan son reales. Chile es un país mucho más, por decirlo así, más antiguo de lo que parece. La sociedad de consumo te hace parecer una sociedad muy posmoderna, pero no es verdad. Es una sociedad entre tradicional y moderna. Bueno, esa sociedad sintió que las dos discusiones fueron absurdas. Y por lo tanto no quieren más discusiones. Pero no porque no quieran una nueva constitución, es porque no quieren escucharlos hablar de eso. Tú le dices, mira, se reunió un grupo de expertos, escribieron este texto que saca lo mejor de todas las constituciones del mundo y varios gente en todo el mundo lo aprobó, y le dicen, ¿usted le parece que no? Le dicen, sí, sabéis que sí. ¿Cuánto se demora eso? 5 minutos. Ok, 5 minutos, perfecto. Justamente lo que antes era el pilar del mérito de un proceso constituyente, que se demorara, que tuviera sustancia, discusión, es justo lo que ya la ciudadanía no quiere, aunque necesite una nueva constitución, aunque quiera una nueva constitución, porque sencillamente no soporta esa conversación. Frente a este escenario, ¿cómo ves el Chile que viene? Pregunta obligada a nuestro programa, Alberto. Mira, yo veo lo siguiente. Las crisis son destructivas de recursos de administración del orden social, de recursos, de todo tipo de recursos. Como destruyes recursos, también destruyes muros de contención y se abren las puertas a nuevos procesos históricos. Pero puede ocurrir que no haya ningún nuevo proceso histórico y solo nos quede la decadencia y solo el horror de la caída de lo que había. Estamos justo en ese momento. Hay una frase de un filósofo ruso, Alexander Herzen, que dice: entre una época que nace y una época que muere, solo hay desolación y caos. En ese intersticio, dice, no todos están esperando que aparezca un heredero
alguien que venga y traiga el mensaje, la buena nueva. Pero en realidad no hay ningún heredero, dice Gersen, sino que hay una viuda embarazada. Una viuda embarazada, una persona que está llena dentro de sí porque tiene un bebé, pero está vacía en su corazón porque ha perdido a la persona que hizo su bebé, a su marido probablemente, lo ha perdido recientemente porque está embarazada, por tanto no. Entonces, esa persona está llena y vacía. Entonces, Gerson juega con esa figura de lo lleno y lo vacío, de lo roto y lo que se está construyendo. Y la pregunta es, ¿qué va a tener más energía? ¿La fuerza para construir lo nuevo o la energía de lo que se está derrumbando? Hasta el momento, con mucha distancia, va ganando lo que se va derrumbando y eso nos va a generar bastante problema. Pero la política es como todas las cosas complejas y simples a la vez. 3 jugadas buenas, muy bien hechas, muy precisas, y de pronto el mundo cambia a su alrededor. Esperemos que los jugadores que no nos han dado mucho a la pelota, en este caso hagan 3 jugadas buenas y nos espere lo que nos espera. A ver, que tiene grandes oportunidades en transición energética, tiene grandes oportunidades por geopolítica, tiene grandes oportunidades para el futuro y aprovechar. Pero en estas condiciones lo más probable es que tengamos algunos beneficios, pero no los que debieran. Alberto Mayol, desde Valencia, España, agradecemos este contacto, el análisis, la reflexión sobre justamente el Chile que nos toca vivir y el Chile que viene. Muchas gracias, Alberto, por tomar contacto con nuestro programa hoy. Muchas gracias a ti, Ignacio. Un saludo para todos y todas y nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos pronto. Ustedes en casa pueden disfrutar de nuestros capítulos completos, como también de nuestros cortes seleccionados en cada una de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Será hasta un próximo estreno.